volvemos a grabar. A ver, la idea de hoy sería meternos, además de Lara, quiero saber si puedo interactuar con alguien más, además de Lara, que lo haya leído. ¿Es Lara? ¿Y nada más que Lara? Bien. A ver, si querés interactuar podés, pero No, después de que lo expliquen. interactuar con conocimiento, interactuar sin conocimiento es como, Buenas. es opiniología y para eso dejamos a los panelistas. ¿Cómo andamos? Bien, vamos a algo concreto. Arrancamos con esto. Yo les voy a explicar. Esta es la primera vez, antes de meternos al texto. Es el primer año que nosotros damos este texto. Nunca fue dado anteriormente. Porque nunca, a ver, yo creo que totalmente honesto, nunca lo recordé como, a ver, no lo recordé, nunca lo tuve como en mi chip mental para decir, che, esto podría ser dado en proyecto. A ver, tiene múltiples, o por lo menos dos grandes explicaciones de por qué este año lo incluí. En primer lugar, como paradigma nosotros estamos muy... siempre los hago sentir bien. A ver, Mentira. como paradigma tiene la particularidad de que nosotros venimos viendo, bueno, nada, marxismo, bla, 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 y siempre estamos siglo XIX, mediados del siglo XX, y parecería que como que no avanza, ¿viste? Como decimos, dale, que no hay cosas nuevas, claramente que hay cosas nuevas, y este es un buen enfoque para dar cuenta de esto nuevo, ¿no? Digo, porque es un enfoque bastante reciente, fines del siglo fines del siglo XX, principios del siglo XXI, digo, es muy, muy actual, el tipo ya no existe, Aníbal Quijano, que es el padre de este paradigma, murió hace un par de años, digo, pero en realidad su idea la podemos ver como muy, muy, muy en la actualidad. Y por otro lado, el otro elemento que sí me parece sumamente interesante, ahí sí vamos al texto, me parece interesante, hay una primera parte de este texto, acá, este primer párrafo, que me parece fantástica para entenderlo en el marco de esta materia. Déjeme la encuentro por acá, donde dice... A ver, ¿alguien puede leer este primer enorme párrafo? ¿Alguien que tenga la compu? Yo leo si quieren. Dale. En el siglo de las disciplinas de la sociedad, son solamente 4 las teorías originadas en el suelo latinoamericano que cruzaron en sentido contrario a la gran frontera, es decir, la frontera que divide el mundo entre el norte y el sur geopolíticos, que alcanzaron impacto y permanencia en el pensamiento mundial. En otras palabras, son escasamente 4 los vocabularios capaces de reconfigurar la historia entre nuestros ojos que han logrado la proeza de atravesar el bloqueo y la reserva de mercado de influencia de los autores del norte, eufemísticamente presentado hoy con el respetable tecnicismo evaluación de pares. Estas teorías, por su capacidad de iluminar recodos que no pueden ser alcanzados sino por una mirada localizada, aunque lanzada sobre el mundo, por su novedad y rendimiento en el viraje de la comprensión que instalan en sus respectivos campos han realizado, además, esa hazaña sin acatar las tecnologías del texto de la tradición anglosajona ni la tradición francesa, que dominan el marco mundial de ideas sobre la sociedad a partir de la segunda mitad del siglo XX, y sin sumisión a la política de citación dominante, a la lógica de la productividad en términos editoriales, al networking que condiciona el acceso de los journals de más amplia circulación, o la impostura de la neutralidad científica. Ellos son la teología de la liberación, la pedagogía del oprimido, la teoría de la marginalidad que fractura, la teoría de la dependencia y no del último. Y más recientemente, la perspectiva de la colonialidad del poder. A ver, ¿para qué que le haya prestado atención a este párrafo? Y lo dejo acá, no achico para que el que no le prestó atención lo pueda leer tranquilo. ¿Por qué es relevante este párrafo y por qué me permite justificar a mí por qué damos esta idea de colonialidad del poder o giro de colonial, que es exactamente lo mismo? ¿Quién lo entendió este párrafo? Acabo de llegar. Los maté. A ver, dice, vamos a la parte de arriba, que dice, en el siglo de las disciplinas, que es por ahí lo que más me importa, dice, en el siglo de las disciplinas de la sociedad son solamente 4 las teorías originadas en el suelo latinoamericano
que cruzaron en sentido contrario la gran frontera, es decir, la frontera que divide el mundo entre el norte y el sur geopolíticos, y alcanzaron impacto y permanencia en el pensamiento mundial. Bajamos hacia el último del párrafo. Ellas son la teología de liberación, la pedagogía del oprimido, que es más de Freire, la teoría de la marginalidad y la perspectiva de colonialidad del poder, que ese sería Aníbal Quijano y el giro de colonial. ¿Qué está diciendo el campo científico de las ciencias sociales? Que muy poco tipo fue originado en Latinoamérica. Bien. O sea, Como que siempre fue, que medio lo dice en el texto, como que siempre hubo más en el campo de las sociales, no sé, en otros, como una mirada eurocéntrica. total, 100%. A ver, no, ustedes por ahí nunca se lo preguntaron, nunca se dieron cuenta, pero de repente, a ver, se me ocurre pensar en el marco de la materia. Marx, vimos, bueno, no lo vimos como autores, pero Comte, que es positivista, Taine, que es positivista. Sí, Weber, Thompson, tipo, todos Weber, eran Thompson, europeos. todo lo que uno ve es europeo. Estamos, o sea, Pero ponele, absolutamente todo. eso no tenía relación con el desarrollo que había, o sea, cuando Marx empieza a sacar sus teorías. Nosotros todavía no estábamos absolutamente nada desarrollados como para Yo te poder digo, en tener... realidad, eso, está bueno lo que planteás, pero no es tan así. Vos pensás que en realidad, a mí una vez un tipo me dijo algo muy, muy particular. A ver, en el momento que nosotros como Estado Nacional nos conformamos, allá por 1860 y pico, es el mismo momento que se consolidan Estados Unidos y Alemania como Estados-Nación. Tenemos exactamente la misma edad como Estado-Nación. No exactamente, pero años más, años menos, digo, no es que uno piensa. A ver, cuando uno habla de pueblos germanos, cuando, no sé, uno piensa, caída del Imperio Romano Occidental, 476, los pueblos germanos invadieron. Los pueblos germanos no son Alemania. Vamos, o sea, no nos dejemos engañar de que porque son germanos son Alemania. Puede ser que vos puedas encontrar algún tipo de filiación, no sé, pienso a nivel idioma o costumbre, que puede ser que vos digas, bueno, estos son los ancestros de los alemanes. Pero de decir que esos son Alemania es mentira. Cuando vos te dicen que los europeos son países que tienen mucho más historia, en realidad hasta ahí Italia se consolida como Italia tal cual lo conocemos, más o menos al mismo tiempo que lo hace Argentina. Alemania también. Entonces, no, yo te diría, no tiene que ver con eso. Y ahora vamos a ver, a ver lo que dice puntualmente Aníbal Quijano. Tiene que ver con lo que a nosotros nos han hecho creer como sociedad durante muchísimas décadas. Y repito, fíjense que uno no pone, a ver, no critica, no pone en cuestión que uno lea Marx, Bourdieu, sí, Weber y un montón de tipos que son europeos, y sin embargo nunca se pregunta que en realidad parecería que no habría nada útil en el campo científico o en los autores como latinoamericanos, o sea, nada útil de ser leído. Porque eventualmente no son esos autores como hegemónicos que uno recorre a lo largo de todas las materias. En ese sentido, ahí aparece entonces lo que Quijano denomina el giro de colonial. Para ver si más o menos lo ubicamos. Entonces, lo que me parece muy interesante de este primer parrafito es, el tipo lo que te dice, obviamente el texto es de una autora que es Segato y labura sobre colonialidad del poder, entonces obviamente no habla como en primera persona, ¿no? Pero lo que te dice es, bueno, a ver, son de las 4 teorías que están acá abajo, que en realidad tienen origen latinoamericano y que de alguna manera son fundamentales en pos de poder dar cuenta de que, bueno, sí hay producción en Latinoamérica y sí puede ir, acá arriba lo dice, cruzar la frontera, pero ya no de norte a sur como lo hace Bourdieu o como lo hace Marx, sino de sur a norte y generar como un cambio de paradigma o de concepción diferente en lo que se viene planteando. En ese sentido, nuestra intención con esta idea de giro de colonial es intentar, trazar un par de líneas, obvio, digo, lo hemos hecho en todos los paradigmas, pero me interesa particularmente, me interesan un par de conceptos del autor. Quiero ver los que sí leyeron, además de Lara. ¿Leyó alguien más? ¿Alguien pudo leerlo? Julieta, bueno, Lara y Julieta. Por lo menos Lara no va a sentir la presión de tener que decir todo. Bien, a ver, ¿cuáles son los lineamientos principales, muchachas, de este autor? ¿O qué es lo que a usted le llamó la atención? Digo, ¿qué es este giro de colonial que el tipo plantea? Y lo tendríamos que entroncar con esto que nosotros decíamos de revisionismo, porque a su manera es una forma de revisar también. No, o sea, para mí, tipo, la verdad, o sea, me pareció muy interesante, menos al final que ya estaba como era muy largo, pero
porque ya en una te alarga, pero no, o sea, las primeras partes, hasta el racismo, o sea, me pareció re interesante porque te pone, capaz que, capaz no, o sea, te pone como América como protagonista. Y lo que hace, bueno, es lo que dice, o sea, una de las ideas de esto es como que no se pueda, como que haya una imposibilidad de retornar a un momento anterior de comprensión, o sea, como que vos ya no lo veas de la misma manera que lo veías antes y que se te haga difícil poder volver a ver la historia, o sea, como la veías antes sin esta nueva idea. Y básicamente, o sea, lo que te dice es que América no es el complementario de Europa para que, o sea, para el desarrollo, sino como que sin el descubrimiento de América no podría haber el mundo moderno que hay hoy en día. Exacto, coincido plenamente. O sea, es como que el eje, en base a lo que dice Julia, después lo recuperamos, por ahí nos queda un poco más para el final eso. A ver, lo que él te dice es la historia a ver, la dinámica de las ciencias sociales es un poco que sucede en Europa. Lo que el tipo está queriendo hacer es cambiar el foco. Es decir, muchachos, ustedes no hubiesen sido lo que son si de repente América no hubiese sido lo que fue, básicamente, ¿no? O sea, no pensarlo como una historia o como una cosa secundaria complementaria, sino como de enorme importancia para el desarrollo de la historia mundial. Sí, coincido. ¿Qué más encontramos en esos dos textos? En ese texto, chicas, perdón. Pensé dos chicas y dije dos textos. Bueno, lo que ya habíamos dicho, como que que lo dijo recién Juli, va mucho, está muy relacionado con el revisionismo porque es esto, eh, como poner tipo no sé, lo principal, sacarlo de que sea como la mirada eurocentrista y poner a América y revisar la historia desde esta perspectiva, ¿no? De la eurocéntrica. A mí lo que me llamó la atención es eso que hablaba o sea, la raza fue algo que inventaron cuando colonizaron, no es que siempre hubo razas tal cual las conocemos nosotros y en esa invención como que quedó Europa y América abajo. Tal cual. Eh, ¿Qué más? Siempre, perdón, siempre cuando uno piensa América estamos pensando en una América nativa, ¿no? Una América como racial, porque es bastante racial el texto, o sea. Sí, coincido. A ver, una cosa que no aparece en el texto, que me parece, por ahí la definición de colonialidad sí, pero los tipos de colonialidad no me las acuerdo que estén en ese texto, digo, pero por ahí para complementarles un poco es lo siguiente. A ver, primero, por ahí no es un dato menor tampoco identificar quién es Aníbal Quijano. ¿Alguien buscó quién es Quijano o de dónde proviene? No sé si aparece en el texto tampoco. Lucho, yo no entendí, porque, o sea, el texto la parte que leímos nosotros no era de Rita. No, tal cual, ese gato. O sea, ese gato es la autora, está laburando, no es Quijano. Quijano, Claro. igualmente, pero habla sobre lo que Quijano dice. O sea, es como, Quijano Sí, eso no entendía yo. es como que te cuenten de Marx. O sea, en este caso ella te cuenta de Claro. Aníbal Quijano. Pero sí, no sé cómo se llama ella, pero sé que es ese gato como apellido. Rita. Rita No, en Segato. mi casa, tipo, amamos. La fuimos a ver a la UBA en una charla. Obvio que yo no entendí un carajo, pero nada, está tipo recopado lo que dice Yo te digo que yo quedé, a ver, yo a Quijano lo ubicaba desde UBA, o sea, había hecho un seminario donde fue como muy fuerte, como el marco teórico de ese seminario, y después me lo reencontré en UNCI, y ahí fue como que dice, mirá, este tipo, y ahí como recuperé. Es muy interesante, yo no sé si Segato habla siempre de esto. Sí, es verdad que el libro a mí me encantó y de hecho fui a comprarlo a lo largo de este año, me lo encontré en la librería y dije, es un libro de lectura interesante. Bien, o sea, quiere decir que justo llevamos un texto que la familia Broccoli adoraba. No sé si el texto, ella puntualmente. A ver, Sí, más de o sea, la parte de la mirada feminista que tiene ella y cómo habla, bueno, de toda la sociedad de poder antes y cómo repercutió ahora, capaz que más por ahí, por eso la parte como de colonialismo y todo eso en la charla medio que me recostó, no, tal cual, bueno, sí. ahora vamos a ver si alumbramos un poco lo que dice la muchacha sobre esto. A ver, para darles una mano, primero hay que entender una cosa. Bueno, el texto de Segato labura sobre Quijano. Quijano es un sociólogo peruano. ¿Estamos? El hecho de que sea un sociólogo peruano no es un dato menor. Estamos porque yo siempre invito a decir, muchachos, tengan en cuenta que si bien obviamente razas, la verdad que ninguno ya piensa la sociedad en razas, sí es verdad que
A nivel como componente como de natividad, obviamente étnico, Perú, Bolivia, México son países que tienen un componente nativo mucho más grande que Argentina. Argentina lo tiene, pero tiene la parte norte, después la parte del medio y para abajo es todo bastante europeizado. Uruguay ni de casualidad, entonces la verdad es que son países que tienen un nivel grande de ascendencia nativa y que tiene que ver con que ahí tuvieron, no sé, digo, incas, mayas, aztecas han estado en esa región, entonces los grandes imperios han estado ahí. No es casual que seas para mí peruano, podría haber sido también boliviano, podría haber sido ecuatoriano, podría haber sido mexicano, digo, porque en el fondo Aníbal Quijano se llama, Martí. Ahora después te lo escribo, o lo pone alguna de las chicas. Entonces, de alguna manera, él vive una sociedad en donde puede vislumbrar que la mayoría es de un componente étnico mayoritariamente nativo. Entonces, en ese contexto, para mí adquiere sentido que él diga lo que dice. A ver, hay un par de cosas que a mí me interesan, y repito, no están en el texto, pero están buenas para ver. Lo que él dice es, el concepto como troncal, así como uno piensa modo de producción cuando piensa en marxismo, el concepto central de Quijano es colonialidad del poder. Es más, para ser honesto, es colonialidad. Lo que él dice es lo siguiente. Él sostiene que desde el siglo XVI, o sea, momento en que, obviamente, en 1492 llega Colón, pero todo el periodo posterior en donde los nativos caen de manos de Cortés y Pizarro y demás, él lo que sostiene es que durante ese contexto, ese momento de dominación del siglo XVI, en realidad es un momento en el que se instala un patrón de dominación que en el fondo es capitalista, pero que es un patrón de dominación único en el mundo y que surge en ese contexto. Lo que él sostiene es que de ahí en más lo que se producen son 4 tipos de colonialidad. A ver, por ejemplo, él habla de colonización del poder, es decir, desde el momento en que los europeos han llegado al territorio americano, se han detenido a, lo que él dice es clasificar a las sociedades y dominar a las sociedades con un patrón eurocentrista. Es decir, ellos crean, y ahí un poco lo dijo Lara hace ratito, el concepto, la idea de raza, pero pensándola desde el punto de vista de raza como algo negativo o inferior al europeo. Entonces, desde el momento que el europeo ha llegado al territorio americano, crea ese patrón de dominación y jerarquiza las sociedades que encuentra y obviamente se posicionan ellos mismos como lo superior. A su vez, lo que te dicen estos muchachos, este muchacho en realidad, es que lo que sea es algo que él define como una colonialidad del saber. ¿Qué quiere decir? De la mano de la desestimación de lo que sería el nativo americano como una raza inferior, lo que vos también haces es subordinar, no sé si subordinar la palabra, pero sí también subordinás, lo que haces es como desestimar todo el conjunto de creencias, sean pseudocientíficas o religiosas que tienen esos nativos, y vos lo que haces es imponerle a estos tipos un nuevo sistema científico, basado en la racionalidad europea. Entonces, vos quitás lo nativo, o sea, estoy pensando, no sé, la parte de astronomía, de los mayas, la parte, no sé, de la propia religión de ellos, que estaba muy lejos de ser la cristiana católica, y lo que haces es imponerle otro patrón de conocimiento que sea, o sea, que siga los parámetros europeos. A eso le agregás, por ejemplo, él habla en un momento, en otro de sus textos, habla de la colonialidad como de la relación con la naturaleza. Por ejemplo, esta relación con la naturaleza que tienen muchos los nativos, que tiene que ver con adorar cosas de la naturaleza, interactuar con la naturaleza, ofrecerle a los dioses para que la naturaleza les devuelva determinadas cosas, ellos lo empiezan a catalogar como bárbaro. Estamos como bárbaro, como salvaje. A ver, básicamente lo que uno empieza a ver es que a través de esta llegada de los europeos al territorio americano, lo que estos tipos hacen es colonizar, pero no nada más colonizar desde el punto de vista que uno lo piensa, que es dominar el territorio, sino que es básicamente colonizar la cabeza de esta gente. E imponer todo un conjunto... Sí, dale, Juli. No, que en el texto nombraba en un momento, o sea, que en esta parte de colonialidad del saber, que aquellos que eran europeos, bueno, ahí no se llamaban europeos todavía, pero bueno, aquellos que eran blancos, o sea,
era todo lo relacionado a la razón y al saber científico, mientras que aquellos que eran americanos o nativos era más que nada todo lo relacionado a la naturaleza y al cuerpo, o sea, como que había un binarismo totalmente entre la razón por un lado, del lado europeo, y todo lo exterior, o sea, todo lo que no tenía que ver con lo científico relacionado al lado americano. Coincido. Básicamente es como, siempre pensando como yo coincido como con dualidades, ¿no? O sea, esta colonialidad del saber y el poder básicamente lo que hace es organizar un mundo en términos de lo que está bien y lo que está mal. Y en ese lo que está bien, obviamente lo que está bien es todo lo europeo, y lo que está mal implica silenciar un montón de voces o perspectivas o puntos de vista que estarían más relacionados con el nativo americano. Se parece también a, esto creo que es más del siglo XX igual, pero como que por ahí se volvió a repetir con el tema de, no me acuerdo cómo se llama el tratado, pero lo que vimos nosotros de colonización directa e indirecta, que por ejemplo con la colonización indirecta te ponen, claro, y te ponen todo, o sea, te dejan, dependés tanto económicamente como de las demás cosas, porque te ponen su religión, sus costumbres, todo, y si no cumplís, como que te castigaban, ¿no? Sí, coincido. Y de hecho, cuando uno lo veía en el contexto de descolonización, nosotros nos deteníamos en el concepto de negritud, que era básicamente, uno podría hacer un paralelismo entre esta negritud africana y el giro de colonial de Quijano. Porque en el fondo, lo que el tipo señala, que me parece que es algo muy piola, muy interesante, es, nosotros como territorios de América Latina, nos descolonizamos todos para 1810, que estoy grabado. Para 1810, o sea, en el tramo de 1810 a 1816 el caso argentino, pero años más, años menos lo harán los demás países latinoamericanos. ¿Qué dice este tipo? Que vos te hayas descolonizado a nivel político no quiere decir que no persista la idea de colonialidad en la cabeza de la gente que forma parte de tu país. ¿Se entiende? O sea, lo que el tipo te está diciendo es, todavía estamos como cognitivamente colonizados, sin darnos cuenta porque pensamos que somos tipos independientes políticamente. ¿A qué aspira básicamente este giro de colonial? ¿A qué les parece que aspira? Aquellos que por ahí no lo hayan leído. Si pensamos y razonamos tal cual lo estamos explicando. ¿Lucha de clases? No necesariamente, no, porque de hecho justamente él es bastante crítico respecto del marxismo. Hay una parte, no sé si las chicas que leyeron se dieron cuenta de esa parte, me parece una parte lograda. Él no es marxista, y de hecho, ¿por qué es crítico del marxismo? De hecho, aparece evolucionismo y marxismo nombrado y criticado. ¿Llegaron a eso? Bien, lo que el tipo... Juli, ¿vos llegaste a eso? Perdón, justo me hablaron, no escuché, así que sí. Bien, no importa. Pero, ¿escuchaste la pregunta? No, porque, a ver, yo lo que un poco me decía Nico que por ahí lo que aspira Quijano es una lucha de clases. Yo le decía que no, que en realidad justamente Quijano es muy crítico del marxismo. ¿Pudiste darte cuenta, pudiste identificar por qué es crítico del marxismo? Me acuerdo que en una parte como que hablaba, pero no muy referidamente, o sea, me acuerdo que hablaba como que anteriormente acá en América había algo así que no dependía del capital, que ya había como un sistema de, o sea, de trueque, pero no. No, pero Capaz que era porque les convenía, tipo, a los europeos que nosotros, tipo, estemos produciendo para ellos. no, en realidad la crítica de él es un poco más a la parte del aporte teórico. Lo que él dice es, nosotros que estamos como europeizados en cuestiones como, incluso del campo conceptual de las ciencias sociales, lo que nos damos cuenta es que en realidad las herramientas conceptuales del campo de las ciencias sociales en realidad son incompletas para comprender la realidad latinoamericana. Entonces lo que él dice es, por ejemplo, hay un montón, esto se los digo yo de última, hay un montón de autores que, por ejemplo, no sé, historiadores en historia colonial, y cuando vos vas viendo la historia colonial, te encontrás con cosas como, el modo de producción feudal. Vos decís, ¿cómo es el modo de producción feudal? ¿Dónde ves un modo de producción feudal en América colonial? Pero ¿qué pasa? Como son marxistas, y son marxistas como más ortodoxos, o sea, marxistas del Marx del siglo XIX, y Marx, yo siempre les dije, Marx es un tipo que, por más que le pese admitirlo al que es marxista hoy, es un tipo evolucionista. Está pensando en estadios culturales, pero en formato de modo de producción, y está pensando en el recorrido que ha hecho Europa. Esta idea de modo de producción esclavista, feudal, capitalista y socialista, es europeo ese proceso.
Ahora, lo que el tipo te dice es, nosotros como América Latina no podemos permitirnos aplicar de manera indiscreta un montón de conceptos que en realidad no fueron pensados para América Latina. A ver, llamar a América Latina modo próximo feudal quiere decir que no entendiste nada, porque el feudalismo es europeo. Entonces lo que el tipo te dice es, ojo, que América Latina tiene un montón de diversidad que escapa a los esquemas teóricos como de las teorías del campo científico de las ciencias sociales. Entonces lo que el tipo se propone, claramente, es intentar crear como una contrapartida, básicamente. Por ejemplo, ahí voy un poco a lo que decía, no sé si Julio o Lara hace rato. Lo que el tipo te dice es, nunca perdamos de vista que, a ver, que Europa es Europa porque llegó a América. Entonces, por ejemplo, al momento de hablar del descubrimiento de América, uno habla del descubrimiento de América y te dice, bueno, a partir de ese momento lo que creas es, a ver, lo que se inaugura es lo que se define la Edad Moderna. O sea, Edad Media se termina, Edad Moderna inicia. ¿Qué es lo que te dice este tipo? Si nos quedamos con el concepto de Edad Moderna, en realidad perdemos, como que perdemos el eje de que América es relevante en eso. Entonces el tipo dice, ¿por qué en vez de llamar Edad Moderna la Edad Moderna, no la llamamos Edad Moderna Colonial? Porque en realidad lo que él te dice es, si llamamos Edad Moderna Colonial, le estaríamos dando una entidad a la parte colonial que es sumamente relevante para que los europeos hayan sido Edad Moderna. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, básicamente, y ahí recupero lo que decía Julia al principio, el giro de colonial es una postura revisionista, pero pensada desde el punto de vista del nativo americano. Básicamente es, ¿por qué no buscar un modo de revertir esa concepción o esa aproximación a las ciencias y a la historia que es claramente eurocentrista y con conceptos europeos, para cambiar el foco y de alguna manera recuperar una mirada que sea nativa? O sea, una mirada nativa latinoamericana, múltiple, diferente, no hegemónica, que nos permita reinterpretar ese proceso que ha sido muy europeo o muy guiado por los europeos e intentar ver si se puede crear algo así, pero desde miradas como lo que uno definía como subalternos, el nativo. Un poco lo que dice Juli, que ahora se lo recupero de vuelta, es, a ver, lo interesante es que si vos generás este giro de colonial, y si uno logra desintoxicarse como cognitivamente estos conceptos que a nosotros nos han dado, a ver, que nos han dado y que nosotros hemos dado por cierto, lo que lograríamos sería como un giro como duradero. O sea, si uno logra hacer ese giro, vos, Juli, decías algo así como, no podríamos volver nunca más al giro, a concebir la historia o el recorrido anterior como el verdadero. Y enfocaríamos un montón de cosas que han sido durante siglos subalternizadas, sería, a ver, señaladas como inferiores, cuando en realidad no son inferiores claramente, sino que son simplemente diferentes, son no europeas. ¿Se entiende? ¿Llegan a la idea troncal de esto? A ver, me parece que es piola lo que el tipo plantea, me parece que es algo novedoso, es emancipador, y por eso, a ver, también cuando uno pensaba, un segundo que se los muestro por si lo olvidaron, cuando uno pensaba, por ejemplo, a esta muchacha que vimos la vez pasada, esperen un segundo. Juana Zurduy. Exactamente. Cuando uno vemos esto, que parecería una estatua y no mucho más, a ver, en esto que uno ve de Juana Zurduy, en realidad tranquilamente, a ver, puede ubicarse el revisionismo en los tres niveles que hemos visto. Un revisionismo desde el punto de vista de quién es un prócer o no, porque claramente ese prócer no tiene por qué ser solamente Belgrano y San Martín y puede representar otro tipo de valores, como en este caso un liderazgo popular. Estamos representando un revisionismo de género, porque claramente te vas de lo que sería Belgrano y San Martín y Sarmiento, son todos varones, y ubicás a una mujer incluso en un momento independentista, y con Juana Zurduy tendrías claramente un revisionismo desde el punto de vista de Aníbal Quijano, porque no solamente es mujer, es popular, sino que encima sería una tipa de ascendencia nativa, que ha peleado de exactamente igual forma
a lo que lo hizo el resto de los próceres argentinos que uno ha marcado. ¿Por qué no reivindicar una tipa de estas características? Si en realidad tiene una multiplicidad de subalternidades en su cabeza, por algo no la conocíamos antes. De hecho, no sé si ustedes lo ven en Historia de Tercer Año, a Juana Zurduy. ¿Aparece así? No, o sea, es como que es preferible, parece ser que es preferible hablar de los de siempre y no identificar este tipo de personajes que te puede gustar más o menos, pero que han sido sumamente relevantes para lo que es la historia nacional, sobre todo de esa época. ¿Se entiende? ¿Llegaron todos? A mí me parece un logro este texto. Ojalá en algún momento lo puedan leer, aunque sea para defender la monografía. Me parece que es una cosa, no sé, a mí me parece interesante desde el punto de vista del enfoque, básicamente. Me parece que es novedoso, diferente y nos saca un poquito del plano europeo. Yo creo que, tipo, Sí. con lo que habías dicho antes de defender la monografía con todos los temas estos, tipo, yo no encontraba ningún tipo de relación con el tema que tengo yo de monografía y creo que con este Buenísimo. texto, Es verdad, tipo, este texto es una caricia para tu monografía. sí, es un golazo. Lo puedo integrar este texto también No lo integres el texto, no te metas a integrar un Sí. texto que no sabemos muy bien cómo integrarlo, pero sí claramente cuando vos hablas de, obviamente, Pero hay imperialismo, cosas que me sirven. por ahí sí, chusmealo, léelo. Pero sí, este imperialismo como yanqui que vos estás viendo, desde ya que podrías verlo, sí, podríamos encontrar una vuelta. Bien, muchachos, mañana lo único que les pido es tengan preguntas en el caso que las tengan para monografía, resolvemos, les muestro un poco cómo es la grilla de corrección de monografías, resolvemos dudas, fíjense que tienen, si alguno fue lo suficientemente curioso, tienen realmente diferentes modelos de defensa de los chicos del otro colegio. Si entran como al canal mío se van a dar cuenta que hay un par de defensas, hoy sucedió una más, un poquito más tarde sucede otra. Después aparecen, el jueves creo que hay 3 más, así que en realidad tienen un par de defensas para poder chusmear un poco en qué consiste el tipo de preguntas. Y nada más, vamos, o sea, sean piolas y tienen en ese caso, jueguen con la ventaja, ¿no? O sea, que ya vieron cómo puede ser una potencial defensa. Nada más, chicos, nos vemos mañana, que era 10, no me acuerdo, ¿qué horario? Lucho, una boludez, tipo, bueno, perdón, una pavada de... O sea, ¿va a estar todo el curso en la defensa? Sí. Ah, yo pensé que era tipo vos, directivos. No, Entonces, ahora otra pregunta. ¿Viste Gatoni y Juli? sí. Bueno, es amiga mía y nada, tipo, nos pusimos a charlar después de que la vimos. Me preguntó si puede venir porque le gusta el tema. Déjame que lo charlo, yo entendería que No, le digo que lo mire, si es por mí, después. si es por mí no tengo mucho drama. Igualmente a Tony para esa época debería estar en clase, creo yo. Pero, No sé, me preguntó. sí, no sé, yo de última después se lo paso. Déjame pensar porque en realidad no sé si está tan copado que pasen como de un colegio a otro, o sea, en ese sentido, o sea, son como... Claro. Esto no es No, si no, que lo mire en YouTube después y subís todo. Sí, yo por eso, pero más que nada por eso, porque lo que no quiero es hacer un tráfico de alumnos de un lado para el otro porque me pueden llegar como a retar. Básicamente, si uno lo piensa, esto es el aula no está cerrado. Claro. No, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Ahí yo tendría problemas después, si no, no tengo mucho problema. Creo que nada más. No, igualmente Lara siempre se ha como hecho así, o sea, en otros momentos se ha hecho una defensa individual pero hace 2 años que se hace en el curso. El año pasado, mentira, ya se hizo en el curso, no sé si 2 años. Así Sí, yo me acuerdo, tipo, fuimos nosotros a ver algunas en el pasado. el año Está pasado. bueno, qué sé yo. Sí, en la 113. Es que está bueno porque es en tu espacio, o sea, es en tu lugar, con tu gente. Bien, nada más. Mañana entonces, si tienen dudas, las resolvemos y cualquier cosa de dudas monográficas o defensa. Eso es muy eurocentrista igual lo que dijiste, pero bueno. ¿Qué cosa? Como que lo hagamos con nuestra gente. Y ustedes son No, los que nos no, dominan. con tu gente, o sea, es tu gente en el sentido que son los tipos con los que estuviste en el aula. Es un poco más cómodo a que te meta gente que no es del aula. Déjame que lo pregunto, pero yo no tengo drama, pero no sé si se puede desde el punto de vista, escolar, o sea, no dejan de ser 2 colegios diferentes. Sí, está bien. Bien, No, y muchachos. si no, eso está, que después me acordé, tipo, si igual lo vas a subir. Sí, Cualquier después cosa me lo mirás. pasás vos el link. Yo subo todas las defensas, así que no hay mucho drama. Dale. Adiós, muchachos. Será hasta mañana. Nos vemos.